Buenos días, queridos oyentes de Radioactiva. Mi nombre es Antonio Gil Fernández y hoy nos acompaña Rocío Cobofrutos. Hola, Rocío. Hola, Antonio. Buenos días a todos. Bien, pues en el programa de hoy queremos celebrar el Día del Libro, un día muy significativo para nuestra comunidad. Por esta razón lo dividiremos en dos partes, pues hemos estado en una tertulia literaria llamada Palabra al Qibla, que se realizó el lunes 22 de abril en la biblioteca de la Alberca en colaboración con la biblioteca de nuestro instituto, y en la que participaron reconocidos escritores vinculados al IES al Qibla, María Sánchez Sauril y Julia Spinell, que son dos exalumnas de nuestro centro, así como profesores José Luis González, José Luis Fullea y Antonio Aguilar. No se lo pierdan porque ha sido muy interesante. Así es, como bien ha dicho Antonio, transmitiremos esta tertulia en nuestro programa de hoy, pero también os contamos que ese día aprovechamos para hacer unas breves preguntas a estos escritores y queremos compartirlas con vosotros. Exacto, Rocío, pues vamos a dar paso a estas entrevistas. Adelante con ellas. Buenas tardes, José Luis, profesor de griego de la Alquibla. Mi nombre es Jorge y sabemos que has publicado unos cuantos libros y que el año pasado ganaste el premio Nostromo por la novela que se titula Kaira, los otros griegos. Muchas felicitaciones por ganar el premio y pues ¿nos podría contar brevemente de qué se trata? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora ya no se titula Kaira, los otros griegos, porque entre la editorial y yo decidimos cambiárselo. Ahora ya es Kaira, la Grecia olvidada, que no es mejor ni peor, pero bueno, las editoriales a veces hacen esas cosas. Pues trata de la vida en una pequeña ciudad de Turquía que en la antigüedad pertenecía a la Grecia clásica, que se llama Focea, y de lo que ocurre allí en una familia de marineros. La protagonista es una muchacha que ha estado en el mar con su padre navegando y allí ha vivido pues la libertad que no puede vivir en la ciudad. Entonces cuando llega a casa se encuentra con que sus límites quedan muy recortados, aunque sus padres confían en ella, pero aún así la sociedad es bastante limitativa, y eso en el marco de la conquista de toda Asia Menor por parte del rey persa Ciro, ¿no? Entonces están ambas cosas: por un lado la cuestión personal, la cuestión de la guerra, los distintos personajes que son los representativos de cómo podían ser los hombres y mujeres en la antigüedad en la Grecia oriental, que era un poquito más liberal que la Grecia continental, y luego el gran viaje que tuvieron que hacer. Como bueno, pues esto está muy de moda, las grandes migraciones, ¿no? Es una cosa que sigue ocurriendo hoy en día. Bueno, pues en la antigüedad también una migración masiva de toda la ciudad en busca de un lugar donde poder estar. Muchas gracias, suena interesante y pues atractivo de escuchar. ¿Se encuentra ya en librería? Oh, sí. Sí, ya se encuentra así. Vale, pues muchas gracias por estos minutos y pues por ese tiempo dedicado a explicarnos el libro. Pues muchas gracias. Buenos días, María. Soy Jaime, encantado de conocerte. Por lo que sé, eres antigua alumna de IES al Qibla y una gran escritora. Hace poco creo que ganaste un premio, ¿no? Que es el 4º premio de poesía Joven Tino Barriuso por el libro Herederas. ¿Podrías contarnos a mí y a mis oyentes pues de qué trata? Pues Herederas trata sobre las relaciones entre mujeres a nivel familiar, a nivel amoroso también, pero también entre las relaciones de mujeres a nivel generacional, de cómo nos ha llegado la escritura de otras mujeres, el arte de otras mujeres, o cómo no nos ha llegado más bien. Pues suena muy interesante. ¿Y qué o quién te inspiró a escribir? Pues muchísimas poetisas a las que admiro: Rosa Verbel, que además es joven como nosotros, Ángeles Mora, que es algo más mayor, pero también es un referente para mí, Raquel Lansero, en fin. Y en general, pues toda la gente que ha ido influyéndome a lo largo de mi formación, mis profesoras y profesores, mi familia, mis amigas, en fin. Es una construcción de muchas personas y una influencia de muchas personas el libro. Muy interesante. Y una última cosa. ¿Qué opinas sobre la evolución del referente femenino en la escritura? Pues precisamente el otro día leía en El País que ahora hay un boom, ¿no?, de mujeres escritoras
que parece que antes no la ha habido y ahora sí la hay porque sí que se les da visibilidad, cuando realmente la ha habido siempre, pero ahora por primera vez vivimos que se las lea, que se las reconozca en los medios. Entonces, bueno, eso es positivo, supongo, pero también este artículo reflexionaba sobre el hecho de que a lo mejor esta también es una estrategia comercial, ¿no? De que parece que ahora tienen atención las mujeres que escriben y por eso las editoriales están como aprovechando ese tirón, ¿no? Bueno, esperemos que no sea solo por ese motivo y que la tendencia continúe. Pues tienes razón. Muchas gracias por estos minutos y mucho éxito. Gracias. De José Luis Fullea, profesor de Lengua y Literatura en nuestro centro Elías Alquibla. Mi nombre es Jorge y tengo entendido que en 2023 publicaste un libro que se titula Zangui. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata? Pues Zangui, si te digo que Zangui es diminutivo de Zanguango y que es la historia de un jovencito que es un poquito un pedazo de carne con ojos, que vive con sus padres, que es un inútil, pero que cuando entra en contacto con Internet, pues Internet hace que su autoestima suba muchísimo y se crea el rey del mambo, ¿no? Pero esta no es la verdadera historia, porque la verdadera historia es que cuando Zangui sale de su casa para triunfar, va a triunfar en el mundo de pantalla, porque realmente el libro es una mitología contemporánea, ¿de acuerdo? O sea, tienes el mundo de pantalla, tienes el rey que es Interneo, tienes las hijas de Interneo que son Selfia, que son Likea, que son semidioses como Mark Zucker, que es pues ya podemos imaginar quién es. Está también Elon Musk. Y entonces, en el viaje que hace hacia el no éxito, porque al final todo el mundo puede imaginar que no va a triunfar, pues te va presentando el mundo una mitología del mundo contemporáneo que yo pensaba que era necesaria. Muchas gracias, suena muy entretenido. ¿Y qué quién te inspiró a escribirlo? Pues es que tuve la idea, el germen de hacer el libro cuando vi que las cosas, imaginarme que los conceptos que manejábamos hoy en día, un bizum, un selfie, un pantallazo, todas estas cosas podrían ser dioses y podían tener relaciones entre ellos, ¿no? Y a partir de ahí dije, pues es que me puedo plantear construir una mitología que desde el principio quería ser divertida. Cuando veía que se convertía en tostón, pues de alguna manera la sacrificaba, porque quería ser un libro ameno, ¿vale? Muchas gracias por estos minutos y por la entrevista. Buenas tardes, Julia. Soy Jaime, encantado de conocerte. Tengo entendido que eres una antigua alumna de Elías Alquibla y que en 2023 has escrito un libro que se llama El caos de mis adentros. ¿Podrías contarnos brevemente de qué trata? Bueno, pues es un poemario un poco recopilatorio de poemas que surgen de diferentes sentimientos que al final todos tenemos dentro y que a lo mejor en algún momento de la vida decimos, estos dos sentimientos se pueden tener a la vez, es posible que compagine una vida sintiendo esto y lo otro, y entonces como eran muchas cosas y yo tenía muchas dudas, dije pues voy a plasmarlo en algo que me gusta, que es pues la poesía y la literatura, y entonces decidí hacer un libro que recopilara todas esas emociones que una persona al final siente y a veces no queremos ni decir, un poquito el caos que cada uno lleva dentro. Pues muy interesante. ¿Y solo te dedicas a escribir o haces algo más? Pues estudié interpretación después de estar en la Alquibla y después de ahí me di cuenta de que no quería perder mucho el tiempo haciendo unas cosas u otras que no fuera algo relacionado con escribir. Entonces hice el máster en guionismo y bueno, actualmente intento escribir todo lo que puedo de cosas relacionadas con lo que sea poesía, un poquito de literatura y guiones. Y por último, ¿qué o quién te inspiró a escribir? Pues creo que es una cosa que al final desde muy pequeñita siempre he tenido conmigo, porque mi abuela escribe poesía, en mi casa siempre se ha leído mucha poesía y se han leído muchos libros, y entonces a lo mejor como me costaba mucho encontrar un sitio o una persona a la que expresarle esas cosas, dije, jolín, pues si
si me gusta tanto leer y lo tengo tan cerca, ¿por qué no probar con eso? Entonces fue un poco, yo creo que fue el entorno y la forma de vida que llevaba tan cercana a los libros que dije yo también quiero. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido todo muy interesante. Espero que tengan mucho éxito y suerte. Muchas gracias. Buenas tardes, Antonio Aguilar, profesor de lengua y jefe de estudios del IES Alquibla. Hemos visto que tienes unas publicaciones en tu trayectoria como escritor. Aparte, te quería preguntar sobre tu último libro, Diario Oblicuo. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata? Bueno, es un libro de poesía. Y la poesía ya sabemos que es un género difícil o por lo menos un poco extraño en los tiempos que corren. Pero a la vez también es un género que se presta muy bien a las redes sociales, a los estados de Instagram, etc. Diario Oblicuo es una especie de paseo. Paseo durante un año por las tardes en las que intentaba desafiar una especie de cosa que tenemos la gente mayor, que cuando nos hacemos mayores, que es que culpabilizamos a todo lo que tenemos alrededor de que no escribimos. Entonces no escribimos porque tenemos un hijo, no escribimos porque tenemos muchas cosas que hacer de trabajo. Y me propuse pues romper un poco esa dinámica y escribir un poema diario, que como propósito era un poco absurdo porque podían haber sido 2, podía haber sido ninguno, pero la experiencia para mí ha sido muy interesante, muy potente, porque he vuelto a ser poeta, empecé a ver el mundo de una forma diferente, a fijarme en detalles, cosas que pasaban desapercibidas. Y de todo eso, y de toda la gente que me rodeaba, y de todo lo que tenía alrededor, está hecho Diario Oblicuo. Eso es muy interesante. Puede a lo mejor que lo lea e intente comprender esos poemas sobre la vida cotidiana. ¿En qué librería podemos ya comprarlas? O sea, ¿podemos comprarlo ya? Bueno, el libro se encuentra pues en cualquier librería, teniendo en cuenta que la distribución de los libros de poesía no es la misma distribución que tienen los libros de las novelas y todo eso, pero vamos, desde cualquier plataforma y en cualquier librería y con un poco siempre de paciencia. Muchas gracias, Antonio Aguilar, por estos momentos y minutos y pues por este tiempo dado a nosotros hacia la radio de IES Alquibla. Pues de nada, y ya solo nos queda una segunda parte de esta entrevista, que es la que te voy a hacer yo a ti dentro de un tiempo para ver si te has leído algún poema y qué te ha parecido. Me lo leeré. ¿Vale? Vale, me lo leeré. Muy interesante lo que nos cuentan estos escritores. Ahora vamos a dar lugar a la primera parte de la tertulia Palabras Alquibla, pues la emitiremos en 2 partes debido a su duración. Aquí va. Yo soy Antonio Aguilar y cuento con la colaboración de Ulises Manzano para moderar y guiar un poco esto que se llama Palabra Alquibla, que no está claro qué es. La gente me decía, pero exactamente una mesa redonda. Incluso había una compañera del IES Alquibla que no quería venir por si le hacíamos preguntas sobre los libros. Victoria, pero bueno, no, ya la tranquilicé y quedó que no. Bueno, yo quiero dar las gracias a la biblioteca de la Alberca, la biblioteca pública, porque Palabra Alquibla es un trabajo en colaboración de 2 bibliotecas públicas. Una, la del IES Alquibla, y otra, la de la biblioteca de la Alberca. Y Ulises y yo queríamos hacer hincapié en la idea de público. Lo público como un lema que he visto ahí que pone pequeños espacios, grandes servicios, ¿no? Y creo que las bibliotecas públicas son lugares esenciales que hay que reivindicar y sobre todo pues, para eso creo que una de los papeles que puede tener el Día del Libro pues, puede ser precisamente eso. Así que Palabra Alquibla en realidad es un momento feliz. Yo creo que es un momento feliz de encuentro de personas que han pasado o están en el IES Alquibla vinculados con el centro y que a mí me gusta pensar que tenemos un ADN particular, que el hecho de estar en el Alquibla vinculados al centro nos da algo especial. Y pues de todo eso, de si eso influye en la escritura, pues vamos a hablar con nuestros invitados. Bueno,
Los invitados que tenemos aquí, a varios invitados, son Julia Espinel, escritora del Caos de mis adentros, José Luis González, escritor de Caira, La Grecia olvidada. Era La Grecia olvidada, ¿no? Fue el título, porque se cambió el título. Y a José Luis Fullea, escritor de Zanwi. También a Antonio Aguilar, escritor de Diario Oblicuo. ¡Ay, perdón! Es que hay, como ella sí que la conozco, porque ella ya vino al centro y ella ya hice algo con ella. Y María, escritora de Herederas. Bien, y también queremos excusar la ausencia de Rafael Balanzá, que por motivos personales no ha podido estar, pero que tiene ADN Alquibla de una manera muy, muy curiosa, ¿no? Que probablemente en el futuro pues ya tengamos la oportunidad de compartir con él ese tipo de experiencias. Casi podríamos pasarle la pelota a ellos, Ulises. Eres la primera persona que conozco que se pone colorada la cara y el pelo también a la vez. Sí, y la oreja. Bueno, es que hoy ha habido movimiento por el monte y me quema. Bueno, podemos pasarle la pelota porque no sé vosotros qué esperabais de esta tarde. Pues yo esperaba que el micrófono. Yo esperaba que tú nos lo preguntaras. A mí me gusta, yo disfruto mucho viendo a las personas en unos espacios que no son sus espacios habituales, ¿no? Donde nos movemos. Por ejemplo, José Luis Fullea es una persona que se desenvuelve muy bien en el centro, en las pequeñas conversaciones, es irónico, ácido, casi guapo, y sin embargo me dijo que lo iba a pasar mal aquí, por eso empecé por él, que es un poco... Y se disfruta, ¿no? De ver, probablemente, ¿no? A todos. No, sí. No. Son poco conocidos, ya no me siento tan mal. Pues eso quizás, yo creo, una de las características de este acto es que estamos un poco en familia. Yo me gustaría aprovechar que estamos en una biblioteca pública para, no sé, preguntaros si aquí en la mesa hay alguna historia de amor entre un escritor y una biblioteca. De alguna manera, si las bibliotecas han sido, a lo largo de vuestra formación o vuestros años de escritura, un lugar especial, si ha habido alguna biblioteca con la que tengáis una relación importante o que haya influido en vuestro ocio, en ese hecho de ser raros de los escritores. No sé, José Luis, que te veo animado. Estaba pensando en lo de ser raro. Pues con bibliotecas públicas sí, yo tengo mis varias historias de amor, en eso soy polígamo. Y con las bibliotecas privadas, me refiero de parientes también, tengo muchas historias de amor. Así que se puede decir que soy un gran amante de las bibliotecas, de todas. Tú estudiaste además fuera, no estudiaste en Murcia, sí. ¿no? Porque tú no eres murciano. Creo que se nota. Que poco, ya últimamente poco. Y no sé, tus años de formación, por ejemplo, la biblioteca de la universidad donde estudiaste o de tu centro, ¿fue importante? Sí, pero fue más importante para mí poder entrar en una biblioteca pública por primera vez. Yo nací en León y hasta los 12 años no se podía tener carnet de biblioteca. Eso es una cosa que ahora ya no pasa. Yo cuando nacieron mis hijos, antes de que tuvieran ninguna otra documentación, los hice socios de la biblioteca de Murcia para tener ya su nombre vinculado a una biblioteca. Luego el guardia mi mujer y a mí, nos regañaba porque berreaban. Pero bueno, ya dejaron de berrear. Y claro, cuando empecé a ir a la biblioteca de León, para mí aquello era un mundo. Y eso de que te prestaran los libros gratis, eso era increíble, que pudiera mirarlos. Yo me acuerdo de una vez que mis padres me dieron a mí 500 pesetas, a mi hermano otras 500 pesetas para que nos compráramos lo que quisiéramos en el Corte Inglés de Vigo. Era la primera vez que yo vi un Corte Inglés. Y con mis 500 pesetas en la mano, repasé, yo creo que casi todos los libros que tenían antes de decidirme a comprar uno. Pero realmente ese repaso que di fue lo que me hizo más feliz. Más que luego comprarme uno. Elegí El viejo y el mar, pero eso ya es anecdótico.
Y luego de bibliotecas privadas, pues la biblioteca misteriosa de mi abuelo o la biblioteca que descubrí tardísimo, que era apenas un anaquel de mi padre. Y vosotros, Julia, tú que te conozco menos, María ha tenido la ocasión de verla 2 veces en nuestro centro, hablando con los alumnos. ¿Has encontrado ese espacio, alguna biblioteca que te haya supuesto algo, una relación especial con ella? Hombre, yo desde bien pequeñita sí que recuerdo haber estado en la biblioteca de la Alberca pasando cuando estaba ya arriba, cerca de la Plaza del Casino, y yo recuerdo que yo pasaba ahí mucho tiempo y no recuerdo muy bien porque sí que sé que empecé pequeñita, pero tengo un momento que a mí me parece muy tierno, que yo iba con mi prima allí y yo me acuerdo que yo solo veía a mi prima, no sabía dónde estaban mis padres, no sabía dónde estaba mi tía, porque yo era muy pequeñita, bajita, mi prima estaba ahí con unos amigos y yo solo quería estar con ella y ella me dijo, mira a ver lo que hay por ahí y ahora vienes, tipo deshacerse de la prima pequeña y yo me acuerdo que yo me puse a mirar los libritos que había, yo no sé el tiempo que pasé ahí, solo me acuerdo que llegó mi madre y me dijo, bueno, nos vamos, y yo pensé, jolín, si esto es súper poquito aquí, y la verdad es que fue un rato bastante largo, pero a mí se me pasó muy, muy rápido. Entonces, no creo que haya una biblioteca en general que haya sido, perdón, en específico que haya sido especial, sino que creo que a lo mejor todas han tenido algo bonito, porque a lo mejor una cosa que a mí me gusta mucho cuando viajo es ver las bibliotecas que hay o las librerías que hay en los sitios a los que estoy viajando. Y me gusta mucho buscar una, por lo menos, aunque sea solo una, y entrar a verla. Entonces creo que es muy bonito que todos los sitios a los que vamos tengan una biblioteca pública o tengan una librería a la que se pueda ir y se pueda pasar un rato con los libros de ese sitio. Veía que María sentía, no sé, María, tú has estudiado en Granada, ¿puede ser? Estudiaste aquí, pero has estado vinculado. Dime que has pasado por Granada, por lo menos, que no quede la pregunta ahí. He pasado por Granada, efectivamente, y o sea, estuve el año pasado estudiando el máster del profesorado, que bueno, eso de alguna forma pues me apartó un poco de lo preciosísima que es la ciudad, ¿no? Porque el máster, el MAES, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un poco prosaico, no da mucho espacio a la poesía. A pesar de que, bueno, estaba allí, pero sí, crecí aquí en la Alberca, mi familia es de Ricote, y yo, al igual que Julia, también mi historia de amor es con la biblioteca de la Alberca. Yo sí que recuerdo muy bien cuando estaba ahí en la Plaza del Casino, y donde ahora está la alcaldía, y entonces yo recuerdo que iba con mi madre, cogía más libros de los que podía sacar, recuerdo mirar hacia arriba así para ponerlo en el mostrador, y sí, para mí la biblioteca de la Alberca ha sido un lugar fundamental, para mí como lectora. Y bueno, y también he venido aquí a escribir algún verano que no quería estar en mi casa, quería un poco airearme. Y a José Luis nos lo vamos a preguntar porque está preparando la respuesta ya un rato y ya está pensando. Yo también quería decir que, hablando de bibliotecas, claro, la biblioteca de la Alquibla para mí también ha sido fundamental. Yo recuerdo cuando íbamos en los recreos, los clubes de lectura, que yo he descubierto muchísimos libros así, ¿no? Y íbamos en los recreos a ordenar libros, a catalogarlos, a estar por allí. Y sí, la biblioteca de la Alquibla también ha hecho un papel fundamental. Las bibliotecas de los centros educativos siempre están en el filo de la desaparición, porque son ese espacio que siempre es muy recurrente. Cuando llegó la pandemia, pues lo vimos en muchos centros educativos que hubo que reconvertir las bibliotecas en aulas, por necesidades, en este caso sanitarias, pero siempre hay esa amenaza de convertirla en una clase normal, cuando yo creo que son el motor, o deberían ser un motor, como en el Alquibla lo es, igual que en el Alquibla el aula de música también es otro espacio. Son espacios que generan mucha vida y un concepto muy bonito de la educación. A José Luis Fuller no lo hemos dejado contestar y a mí me parece interesante su respuesta, porque José Luis es una persona muy curiosa, que él ha llegado a la enseñanza de lengua y literatura, pero ese no era su camino, por lo menos la lengua y la literatura. Y tiene una vida, me imagino, sobre la que hay más sombras, lo cual da lugar a rellenar con huecos muy fantasiosos. ¿Quieres que te las cambie por luces o te gusta? ¿Te gustan las sombras? A mí me gustan las sombras porque me deja poner lo que yo quiera, claro, pero... Vamos a dejarlo claro. Yo estaba pensando cuando estabas interviniendo... Acércate el micrófono, José Luis, ¿no?
que decías que ibas, cuando viajabas, ibas a cementerios también. ¿No has dicho que ibas a cementerios? ¿A bibliotecas? Soy yo el que va a cementerios. Soy yo el que va a cementerios. Es que estaba pensando que siendo de cementerios y de bibliotecas se parecía bastante, quiero decir, porque es un sitio lleno de gente donde no hay nadie. Es decir, está lleno de... Entonces, el hecho de cuando vas a una ciudad y visitar, ¿qué voy a visitar? Voy a visitar el cementerio, si merece la pena, pero casi siempre la biblioteca. Y la biblioteca o es muy nueva, o es íntima, o es graciosa, o es antigua y está llena de maravillas. Entonces, yo he estado en muchísimas bibliotecas y en todas me he sentido fascinado. Es decir, me he sentido absolutamente absorbido, como si cayera por un embudo. Es decir, porque había mucha gente ahí llamándome para decirme algo y no estaban vivos, ¿no? Pero lo estaban, y esa me parecía la maravilla de la biblioteca y del cementerio. Y esas son mis bibliotecas. Son no ruidosas. Hay un concurso literario, no sé si lo conocéis, que organiza la biblioteca del cementerio de no sé dónde. Que primero, no sé qué hace una biblioteca en un cementerio, pero allí está. Y organiza un concurso literario. El argumento no recuerdo de qué tiene que versar los relatos, pero sí sé que afortunadamente el premio no es estancia. Pero existe, lo podéis buscar, ¿eh? Pues, a ver. Yo quería decir, porque antes habéis dicho lo de José Luis, como puede que mal ejemplo, ¿no? Y yo he pensado en algún profesor, quería hacer esta pregunta a todos en general, pero la había pensado para los dos José Luis, si como tenéis más experiencia y como profesores, si habéis tenido algún profesor que os haya traído hacia la literatura, hacia escribir, más hacia escribir, aparte de las bibliotecas, o que al contrario, si ha habido algún profesor que os ha querido alejar, o que os ha alejado, que os ha... No sé si me entendéis. En mi caso no ha habido ningún profesor que me haya acercado a la escritura, más bien al contrario. No trataba, me acuerdo de los primeros años de mi educación y no había ningún tipo de estímulo, de orientación hacia la creatividad, ninguno, y no pasaba nada, era lo normal. Pero bueno, luego casualidad, pasados los 50, cogí la pluma. No está mal, quiero decir que siempre buen momento. En mi caso sí. Yo sí. La maestra que nos daba clase en parvulitos, que yo repetí porque era muy pequeño, se llamaba Gabriela y claro, de vez en cuando nos enseñaba algunas letras. Yo me enamoré profundamente de ella, así que supongo que ese fue el comienzo de mi enamoramiento por todas las letras y las manos que las escriben. Bueno, yo no sé si me dan permiso Julia y José María en leer la cita. José María me dejó el libro porque los libros, lo que hablábamos antes de la distribución, sobre todo de los libros de poesía, que es una distribución que tiene que ir acompañada de la paciencia, porque no siempre llega cuando uno espera. Entonces le pedí a José María que me dejara el libro. Si me dais permiso, Julia, le puedo leer la dedicatoria. ¿Te acuerdas lo que le pusiste? A ver si ahora lo que leo es para José María, el tío más guapo del centro. No, no, dice para José María, el profesor que me dijo sí cuando pregunté si podía cambiar el libro de lectura a mitad del trimestre. Gracias a eso disfruté leyendo mi primera vez con la novela. Es esa influencia, claro, que por eso, Urisa, te dije un poco la pregunta a los veteranos de la mesa, porque la respuesta, a lo mejor la influencia en vosotras de los profesores es más la relación que mantenéis con ella. El caso, por ejemplo, de María, que tiene en su libro un gesto hermosísimo, muy bello, de acordarse de esas profesoras que la ayudaron, o que la guiaron, o que son Maime y María Noguera, ¿no? Me imagino, además, como tenéis aquí a muchos de vuestros profesores, no vaya a decir lo contrario, pero sentís vosotras que los centros educativos, por ejemplo, María, no sé si Julio también, me imagino que habrá sido algún centro, a lo mejor,
¿Sentís que en los centros educativos a día de hoy, en general, hay un caldo de cultivo que fomenta la creatividad o parece que la creatividad va como muy de la valla del centro hacia afuera? Yo creo que hay de todo. Y creo que por desgracia sigue dependiendo mucho de los profesores que haya en cada centro. O sea, creo que no es algo que promueva la educación tal y como está planteada en este país hoy en día, sino que depende mucho de que haya buenos profesores y que haya profesores pues que tengan esa voluntad, ¿no? de promover la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? Que no todo sea pues eso, como en los años 40. Sí, yo opino más o menos lo mismo. Creo que no es una cosa de un centro, sino más bien de un profesor. Sí que es verdad que luego hay centros que son un poco más abiertos a la hora de ser, pues de que aparezcan propuestas sobre un concurso literario o pues eso, que te digan que sí a cambiar el libro de lectura, y otros son más rígidos. Pero creo que eso es algo que va realmente dentro del profesor y creo personalmente que va realmente de un profesor al que le gusta enseñar y que disfruta enseñando. Creo que esa sería un poco la diferencia entre alguien que te empuja a crecer y alguien que a lo mejor no te abre esas puertas. Pues estamos aquí dorando un poco la píldora de los escritores, porque claro, somos escritores de la Alquila, pero me imagino que no siempre habrá sido así. El otro día Ulises y yo estábamos dando vueltas un poco con el trabajo también que Elisa había hecho previamente de documentación de los escritores y tiramos un poco de las pistas que ella nos dejó y estuvimos hablando. Y hablábamos un poco también, también nos gustaría saber, porque aquí da también la circunstancia que prácticamente todos los libros están publicados en el último año, 2 años, en el caso de María, el de José Luis, que lo vamos a presentar el día 2 en Murcia, el día 2 de mayo, y el de Julia, que se presentó, creo que fue este año, ¿no? Este curso, no me acuerdo, aquí en la alberca por lo menos me acuerdo que José María estaba seriamente asustado, le pasó la pelota a María luego por otras circunstancias le volvió a pasar la pelota en el buen sentido, es decir, José María no quería hacerlo mal, estaba preocupado, decía, yo no estoy habituado a hacer... Entonces son libros como José Luis Fuller también ha dicho que él ha recalado en la escritura, ¿no? A los 50 has dicho, o sea, hace unos 10 años o por ahí, pasados los 50, y... Estaba esperando mucho. Cada uno... Y entonces, claro, nos movemos en un espacio cómodo, pero no sé, pensábamos Ulises y yo, y cuando habéis tenido una crítica, si es que la habéis tenido negativa, cuando en estos libros últimos que habéis terminado y habéis publicado, de repente alguien pues dice algo que no era exactamente lo que queríamos oír, ¿qué habéis hecho con eso? ¿Lo habéis obviado? ¿Lo habéis incorporado? No. A ver, yo he tenido críticas a veces que no han sido... o lecturas a lo mejor de mi libro y no coincidían en absoluto con lo que yo pretendía que era el libro. Y a veces me he obcecado en no hacerle caso. Pero luego... Ya que terminé, hombre. Es que te digo que no vas a terminar. Te voy a apagar el micrófono. Mi tercer... No, el tercero ya te dejo. Pero luego hay veces que cuando les he prestado atención, cuando ya mi ego me ha permitido ya bajarme y tal, a veces digo, oye, pues esto podría retocar aquí o en el futuro, no sé. José Luis, tu tercer yo. La verdad es que a mí me encantan las opiniones de todos los tipos, incluso las malas, no por ser malas, sino por ser sorprendentes en cuanto a lo que señalan como malo, me parecen extraordinarias, porque me parecen pura literatura también, me parecen pura creatividad. ¿Cómo que me estás diciendo que qué? Quiero decir que muchas veces se me dicen cosas que digo, hay una persona que piensa esto y que es un lector, y eso me maravilla, porque significa que no estás solo, que hay otras cabezas en el mundo muy diferentes. Hay gente que te señala un aspecto que te había pasado desapercibido o que simplemente no había visto jamás y dices, vaya, un cerebrito diferente al mío, me encanta, siempre. Y las críticas malas no son malas porque sabes que hay gente diferente. Y yo ya lo tengo asimiladísimo, o sea, no me da pesambre de ningún tipo.
O sea, me parece algo normal y más que llevadero. A mí, las críticas, sean buenas o sean malas, me producen menos disgusto que la indiferencia. Este es un país en el que se publican unos 90.000 libros anuales, 90.000 ISBNs, de los cuales unos 25.000 son de creación literaria. Lo normal, lo más normal, es que un escritor, por bueno que sea, tenga muy complicado que alguien lea su libro. Muy difícil. Y más teniendo en cuenta que ahora ya no nos movemos en un mundo en el que son los críticos los que van dictaminando la calidad que tienen los libros, sino los likes, como se hace en Eurovisión. Con lo cual, yo me pregunto, os voy a contar una anécdota que me pasó hace 2 o 3 años. Estaba en una clase y estaba contándole a mis alumnos un encuentro que había tenido mi madre con el escritor, con el dramaturgo Antonio Gala, en León, una cosa accidental. Y me preguntaron si era famoso. Ya lo creo, Antonio Gala es muy famoso. Antonio Gala es muy famoso. Y me dijeron, sí, ¿cuántos likes tiene? Y pensé yo, ¿cuántos likes hay que tener para entrar en una historia de la literatura en estos tiempos que vivimos? Y es realmente difícil poder mostrarse al público, teniendo en cuenta que ahora lo que puntúa, por decirlo así, no es la calidad o el interés de lo que escribe, sino las ventas que tienes y los likes que te dan. Entonces, esa indiferencia, ese saber que estás escribiendo, que lo estás intentando hacer bien, que es interesante, que los que tienes a tu alrededor y te leen, te dicen, sigue, que lo haces bien, ver que no tiene eco y que no tiene refrendo fuera de tu entorno más cercano, eso es peor que la peor de las malas críticas. Entonces no te vas a abrir un TikTok. Qué bonita tertulia, ¿verdad, Antonio? Sí, Rocío, y muy entretenida. Pues hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro programa de hoy, del Día del Libro. Recuerden que la semana que viene emitiremos la segunda parte de este encuentro de escritores en Palabra Alquibla. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio de Radioactivo. Adiós. Adiós.